El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, damos gracias al Todopoderoso por la alegría de este nuevo día que nos concede y le pedimos a Él permiso para poder hacer todo lo que hoy tenemos planeado realizar. Permite que Dios esté presente en cada situación de tu vida y así verás que no habrá ningún obstáculo que te detenga. Pida a Dios para que hoy su fuerza, la fuerza de su amor, la fuerza de su espíritu te acompañe y te bendiga donde vayas. Hoy estamos celebrando en nuestra iglesia una fiesta muy, pero muy especial. Estamos celebrando la fiesta de dos grandes personajes, dos grandes pilares, dos gigantes. Sí, dos gigantes en el cristianismo. Dos hombres cuyos nombres son muy conocidos y a lo mejor tú te llamas como uno de ellos. Estoy hablando de San Pedro y San Pablo. Qué interesante, la vida de estos dos hombres, a pesar de ser personas muy diferentes, sin embargo, Dios los llamó y los eligió para que ellos se convirtieran en esos pilares del cristianismo. Estos dos hombres que fueron los encargados de guiar a la iglesia naciente después de que Jesús culminó con su obra aquí en la tierra. Estos hombres que fueron los encargados de animar a la iglesia, de enseñarla, de formarla, si ustedes quieren, de establecerla. Por eso después de Jesús podemos decir que estos dos hombres son los más grandes. Por eso les llamamos apóstoles y son los dos apóstoles más grandes. Uno, Pedro, el apóstol de los judíos. El otro, Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos. Dos personalidades muy diferentes, porque Pedro podemos decir que era una persona impetuosa y reflexiva muchas veces. Pablo era un hombre airoso, un hombre encendido. Sin embargo, a pesar de esto, Dios los unió. Y a pesar de que eran hombres con carácter diferente los dos, sin embargo, el amor de Dios los unió. Tuvieron sus encontrones. Hubo momentos en que incluso Pablo, lo podemos encontrar en Gálatas 2:11, reprendió a Pedro. Sin embargo, a pesar de sus diferencias humanas, el amor de Cristo, el amor de Dios los unió. Y los dos trabajaron por el reino de Dios. Esto es una gran lección para cada uno de nosotros. En la iglesia habrá siempre diferencias. En la iglesia tenemos personalidades muy distintas, tenemos formas de pensar muy diferentes, tenemos a veces caracteres también que entran en cierta disputa, pero tenemos que reconocer una verdad y es que la iglesia tiene que ser el lugar del amor, donde el amor de Dios prevalezca por encima de nuestras diferencias personales. Tenemos que dejar a un lado muchas veces nuestras diferencias para unirnos en torno a la misma misión, que no es otra más que la obra de Cristo Jesús, establecer el reino de Dios en este mundo, en esta sociedad. Los dos tuvieron sus equivocaciones. Recordemos que Pedro era un hombre que prometió un día a Jesús morir por él, si era necesario. Lo hizo el Jueves Santo, sí, esa misma noche en que Pedro de pronto en la tarde le dijo a Jesús: ¿sabes qué? Si tengo que morir por ti, lo voy a hacer. Esa misma noche lo negó y lo negó 3 veces. Sin embargo, fue redimido por Jesús. Sin embargo, fue establecido por Jesús. Y de hecho,
De hecho, hoy encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo del 3 al 19, que es el Evangelio del día, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después de recibir la respuesta que ellos dieron, les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro fue el primero en responder, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y escuchemos la respuesta que Jesús le dijo a este hombre, dichoso eres tú. Dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre celestial. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Por eso Pedro lo reconocemos como el primer papa. Sí, Pedro fue ese hombre que a pesar de que negó al Señor, sin embargo se arrepintió. Sin embargo confió en la misericordia de Dios. Él sabía que ese Jesús que él había seguido cuando Jesús lo llamó junto al mar de Galilea y él dejó la barca y las redes por seguirla a él, él sabía que ese Jesús era el Dios que siempre nos da una segunda oportunidad, era el Dios de las oportunidades. Él sabía que ese Jesús que lo había llamado tenía un gran amor también por él y que había un lugar para él en la iglesia, en el cristianismo, que había un lugar especial para él en la historia de la salvación. Pedro lo negó, pero Jesús confió en él. A pesar de su equivocación, Jesús confió en él y le dejó esa gran misión de ser, si ustedes quieren, esa piedra sobre la cual él levantaría su iglesia. Qué impresionante, qué impresionante. Pablo de otro lado sabemos que era un hombre que de igual forma perseguía a los cristianos. Los perseguía, los metía a la cárcel, los azotaba, estuvo presente muchas veces cuando a ellos los mataron a los primeros creyentes. Esto lo encontramos incluso en la Biblia. Si ustedes leen, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26, encontramos un testimonio del mismo apóstol, donde dice, con la autorización de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes, y cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigaba para obligarlos a negar su fe. Imagínense, este fue San Pablo, un hombre con un pasado oscuro, un hombre ciertamente educado, porque recordemos que él era fariseo, un hombre que enseñaba en las sinagogas, un hombre con una gran pasión, ¿sí? Un hombre que perseguía a los creyentes. Sin embargo, también Dios lo llamó y tuvo ese encuentro con Dios, camino a Damasco, aquella luz que era más resplandeciente que el sol, que brilló sobre él y cayó él y sus acompañantes. Recordemos ese momento en que recibió aquella visión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Pero ¿sabes una cosa? Le dice el Señor, tengo para ti un ministerio. Tengo para ti una misión. Así que levántate. Qué hermoso. Este hombre se convirtió en el apóstol de las naciones, en el apóstol de los gentiles, a pesar de su pasado. Porque para Dios lo importante no es tu pasado, sino este momento. ¿Dónde estás? ¿Cuántas veces el pasado de nosotros se convierte en un obstáculo para seguir al Señor, para servirle al Señor? Y no debiera ser así. No debiera ser así. A pesar de nuestras equivocaciones, debilidades, miserias, el Señor aún así nos llama. El Señor aún así quiere trabajar en nosotros para luego trabajar a través de nosotros. Qué hermoso es cuando nosotros somos capaces de confiar en esa misericordia, en ese amor, en esa bondad de Dios. Somos nosotros los que estamos recriminándonos continuamente, los que estamos recordando nuestras equivocaciones continuamente y no descansamos. ¿Por qué? Porque estamos martirizándonos, estamos dándonos golpes todo el tiempo, castigándonos por los errores del pasado y no nos damos cuenta de que nuestro Dios es el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que nos da una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Dios cree en ti, Él confía en ti. Y así como el Señor confió en Pedro y confió en Pablo, Él confía en ti a pesar de tu pasado. No importa si eres una persona que no has tenido educación. Recuerda esto, Pablo sí tenía educación, pero Pedro no la tenía. Pedro era un hombre sencillo.
Sin embargo, ¿fue esto un obstáculo para servirle al Señor? No, se convirtió en esa piedra. Se convirtió en ese primer papa de la iglesia. No tenía toda la educación que tenía Pablo. Sin embargo, Dios lo usó grandemente para gloria suya. Pablo tenía educación, claro que sí, pero también tenía un pasado bastante oscuro. Sin embargo, fue usado grandemente para gloria de Dios. Y los dos, me encanta, a pesar de sus diferencias, porque tuvieron diferencias. Y estas diferencias, por ejemplo, las podemos ver en Gálatas en el capítulo 2, versículo 11. Una vez, en cierta ocasión, Pablo incluso reprendió a Pedro. Lo interesante para mí es que a pesar de esas diferencias, el amor de Dios los unió. El amor de Dios los unió. Y los puso a trabajar juntos por una misma misión, por la misma obra de Cristo Jesús. Yo pienso a veces en nuestra iglesia, tenemos diferencias, tenemos caracteres diferentes, personalidades diferentes, opiniones diferentes, modos diferentes de ver la vida, de aproximarnos a nuestra fe. Sin embargo, ¿sabes una cosa? A pesar de todas estas diferencias, el amor de Dios tiene que prevalecer. La iglesia tiene que ser el lugar del amor. Tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias humanas, personales, para darle entrada, cabida al gran amor de Dios. Somos diferentes, pero aún así podemos trabajar juntos, y convivir juntos, y vivir juntos, y trabajar juntos por el reino de Dios, extendiendo el reino de Dios. Si ustedes quieren, evangelizando, llevando esta buena nueva a todas las personas. Pedro y Pablo son grandes, ¿saben por qué? Porque ellos entendieron su lugar en la iglesia. Dos ministerios muy diferentes. Pedro, vuelvo y repito, predicándole a los judíos. Recordemos que los primeros creyentes en el cristianismo eran judíos que aceptaban a Cristo Jesús como su Mesías. Y la iglesia comenzó a crecer y los primeros fueron judíos, los que aceptaron a Jesús como el Señor, como el Mesías. Pero con el tiempo, Pablo empezó a llevar este mensaje a los paganos. Y ellos empezaron a aceptar al Señor con tanta rapidez que hubo un momento, por supuesto, que los paganos sobrepasaron el número de judíos que se convertían. Los dos entendieron su lugar en la historia de la salvación dentro de la iglesia. Hoy quisiera orar para que también tú entiendas que hay un lugar para ti dentro de la iglesia y que tienes mucho que ofrecerle a la iglesia y que tu pasado no puede ser un obstáculo para que le sirvas al Señor. Y que tu falta de conocimiento o tu mucho conocimiento no puede ser un obstáculo para que sigas al Señor y aportes tus dones, tus talentos, para que esta iglesia se siga extendiendo, para que esta iglesia de Dios se siga estableciendo. El Señor hoy necesita de tu fe. Sí, para construir su iglesia, para levantar su iglesia, para animar su iglesia. Así como Pedro y Pablo animaban a la iglesia, a los primeros creyentes, hoy el Señor necesita de tu fe para animar a otros, para que se acerquen a la roca, a la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús el Señor. Recibe hoy unción del Espíritu Santo, efusión espiritual, para que te conviertas en ese evangelizador, en esa evangelizadora, en ese testigo de Dios vivo y que puedas dar testimonio de tu fe, como estos dos grandes pilares de la iglesia. Celebrémoslo hoy a ellos con amor y pidámosle a Dios que nos dé esa pasión, ese celo, si ustedes quieren, por Cristo Jesús, por su iglesia y por servirle a Él de todo corazón. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y les dijo, cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios, y cuando oro, pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida, y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook, y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional
que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.